Estimados amigos y hermanos, les pido que abran sus Biblias en el primer libro de la Escritura, Génesis capítulo número 6. Vamos a leer el versículo número 5, Génesis 6, 5. Y nos dice la bendita y gloriosa palabra de nuestro gran Señor. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Hermanos, recuerden que estamos estudiando esta nueva serie, y esta serie lleva como título, ustedes bien lo saben, las esferas de interacción del Hijo de Dios, las esferas de interacción del Hijo de Dios. De manera supremamente breve y sucinta, les recuerdo, en el primer sermón estábamos estudiando el hombre y las facultades con las que Dios había bendecido al hombre. En el segundo estudio vimos la caída del hombre en el pecado y cómo este pecado afectó la esfera personal y familiar. En el tercer estudio vimos las consecuencias del pecado sobre la esfera eclesial. En el cuarto, las consecuencias del pecado sobre la esfera eclesial. Esa fue como la continuación. Bájale un poquito, por favor, hermano. Un poquitico nomás. Gracias. Y en este quinto estudio, examinaremos las consecuencias del pecado sobre la esfera secular, sobre la esfera social, sobre la esfera laboral, si es que tenemos tiempo. La prioridad en este quinto estudio es que a nosotros nos quede muy en claro la manera como el pecado afecta y continúa afectando, o más bien afectó, afecta y continúa afectando esas interacciones que nosotros tenemos con la sociedad, incluyendo con aquellos que no hacen parte de la iglesia. Es muy importante nosotros tener en cuenta esto, mis amados hermanos. Recordemos de manera brevísima, antes de comenzar, el concepto de esfera. Simplemente cuando hablamos de esfera estamos haciendo referencia al conjunto de interacciones, de tal manera que cuando hablamos de esfera personal, a lo que hacemos referencia es al conjunto de interacción o de interacciones más bien del creyente como hijo de Dios con su Dios. Esa es la esfera personal. Cuando hablamos de esfera familiar, de nuevo hacemos referencia a todo el conjunto de las interacciones que nosotros tenemos como miembros de una familia en la que Dios nos ha puesto. Usted bien lo sabe, usted puede escoger sus amigos, pero usted no puede escoger la familia donde Dios lo ha implantado. Eso es una realidad y nosotros debemos estar agradecidos por la familia en la que Dios nos ha implantado, sea esta buena, sea esta mala, sea esta amante del litigio, sea esta amante de las cosas que nosotros consideramos aceptables. No importa, Dios nos ha puesto allí y Dios no se equivocó al ponernos en medio de esas familias en particulares. ¿Familias disfuncionales? Todas las nuestras son disfuncionales. Usted puede decir, es que mi familia es muy unida, es que mi familia es muy hermosa. Gloria al Señor por lo que usted crea. Todas las familias son disfuncionales. Aquí el punto es disfuncionales en qué medida. Unas más que otras. Pero aquí todas son disfuncionales en el sentido en que el pecado ha afectado esa esfera familiar. Y por supuesto, cuando hablamos de esfera eclesial, de nuevo hacemos referencia al conjunto de interacciones que nosotros tenemos con otros hermanos en lo tocante a la alabanza de nuestro Señor, a la adoración, al servicio, a la proclamación del Evangelio, etcétera. De tal manera que cuando nosotros llegamos a definir qué es la esfera secular, qué es la esfera social, pues simplemente tomamos la definición que hasta este momento nos ha acompañado y podemos definir esa esfera secular como el conjunto de interacciones que nosotros tenemos como miembros de la sociedad a la que pertenecemos. Usted recuerda que yo ahora le dije, usted no puede escoger la familia en la que el Señor lo ha o la ha plantado. Usted más bien sí puede escoger la sociedad a la que quiere pertenecer. Yo escogí de manera libre y voluntaria
ceñirme a las normas de una sociedad, la inglesa, para ser más particular, y es una sociedad que trabaja, que vive, que piensa, que obra de manera muy diferente a la sociedad colombiana. Es la sociedad inglesa mejor que la colombiana. No piense de esa manera. Pensemos, la sociedad inglesa quizás está menos corrompida que la colombiana. Es menos perniciosa que la colombiana, pero fíjese que no digo es mejor, no, es menos mala que. ¿Por qué? Porque de nuevo, de la misma manera, como hemos argumentado que en cierta manera y hasta cierto punto todas nuestras familias son de alguna manera disfuncional, valga la redundancia, así también las sociedades. Pero regreso al punto para no embolatarme. El punto es, mis queridos amigos y hermanos, que tenemos la opción de escoger la sociedad a la que queremos pertenecer. Por el momento solamente digamos eso. Hemos definido entonces a manera de repaso estas esferas, hermanos, y el propósito de este estudio, como bien lo dijimos al comienzo, es considerar la relación que existe entre el pecado como una violación a la ley de Dios, porque recuerde que el apóstol Juan, ustedes se recuerdan, el apóstol Juan define el pecado como una violación a la ley de Dios. Entonces, hermanos, nuestro propósito, nuestro objetivo en la noche de hoy es correlacionar, o más bien establecer la relación entre el pecado y esa esfera social. Espero, hermanos, que al final de este estudio nosotros podamos al menos más o menos entender, o si es que ya lo entendemos, que podamos ver de una manera más clara y que podamos comprender por qué nuestra sociedad está en el estado en que está. Es que hay veces nos preguntamos, ¿y por qué estamos en el estado en que estamos? Es que es muy fácil. Es que es el pecado, esa es la razón del por qué nosotros estamos como estamos, hermanos. Y eso ya lo vamos a elaborar. Cuando hay exceso de calor o cuando llueve mucho, como la noche de hoy, nos quejamos del clima. Y nos quejamos, hermanos, de mera necedad, porque nada podemos hacer para cambiar el clima. Nada. Así que nos quejamos de mera necedad, como si no tuviésemos nada más que hacer o como si no tuviésemos nada mejor de qué hablar. Nos quejamos del clima. En Inglaterra se quejan mucho del clima y el punto es, no hay nada que se pueda hacer. Cuando el poder adquisitivo de nuestro dinero merma, es decir, cuando trabajamos más y adquirimos menos, nos quejamos de la situación económica. Yo no le estoy diciendo que eso sea malo. El punto es que nos quejamos y no podemos hacer nada. Lo único que podemos hacer es trabajar y trabajar y trabajar, pero irremediablemente nos damos cuenta de que ese trabajo produce un dinero que todos los días puede comprar menos. Y vuelvo al punto, no podemos hacer nada y sin embargo nos quejamos de esto una y otra vez. Hermanos, sin ni hablar de los problemas que nos aquejan como sociedad. Yo lo único que les pido cuando nosotros hablemos de la sociedad en la que estamos, yo lo único que les pido, que les quiero enseñar más bien en la noche de hoy, es que tengamos cuidado, porque cuando nos quejamos de los problemas que tenemos como sociedad, a menudo el gran error que cometemos es responsabilizar al colectivo y perder de vista a los individuos que la componen. Es muy importante. Es decir, si personificamos la sociedad, si creemos que la sociedad es como una persona, como un ente, como un ser, entonces nuestro error radica en que nosotros vemos a ese ser, nosotros culpamos a ese ser como si fuese una persona sola de la vagabundería en la que vive, de las porquerías que hace y de la inmundicia que destila ese ser. Y el problema, hermanos, y este es el problema al que yo quiero hacer referencia en la noche de hoy, el problema radica en que mientras usted culpa a ese ente o a ese ser llamado sociedad, usted se está olvidando de algo fundamental. ¿Sabe qué? Que usted es parte de ese ente que huele feo y que destila inmundicia. Es decir, usted no puede pensar de una manera lógica y coherente diciendo, es que la sociedad está corrupta. Un momentico, es que usted hace parte de esa sociedad que está corrupta.
No le estoy diciendo, usted es corrupto, usted es un perverso, usted es un sucio. No le estoy diciendo eso. Solamente le digo, para que nosotros dejemos estos puntos bien firmes, bien sentados para todos los subsiguientes estudios, es que no podemos excluirnos de la sociedad a la que pertenecemos. Entonces, el gran error, repito, radica en ver la sociedad como una unidad y no ver que los responsables de lo que haga, piense y actúe esa sociedad son los que la componen, es decir, usted y yo. Y al punto donde yo quiero llegar en esta noche es que tanto sus palabras como sus obras influyen en la sociedad en la que usted se encuentra. Somos individuos y de nuevo afectamos de manera positiva o negativa la sociedad a la que pertenecemos. Son nuestras acciones las que colaboran con la paz o las que por el contrario atizan las llamas de la enemistad y de la discordia. Son nuestras palabras las que a la postre construyen o destruyen, edifican o derriban. Entonces, mis hermanos, siendo conscientes de que nosotros somos individuos y que afectamos de manera positiva o negativamente esa sociedad, es natural concluir que el problema de las sociedades, es natural concluir que el problema de las sociedades no radica en un ente como tal, sino que radica en los corazones de los hombres que componen esa sociedad. Es decir, no cometamos el error de decir esta sociedad degenerada, inmunda, sucia. Ojo, somos todos los que componemos, los que hacemos parte de esa sociedad, los que a la final nos vemos perjudicados por todo lo que nuestros corazones puede destilar. Entonces, hermanos, teniendo en cuenta esto, la pregunta es la siguiente. ¿Usted no ha visto que los gobernantes todos los días, en todas partes del mundo, tratan de vendernos la idea de que sus políticas son sociales? Es decir, de que todo lo que ellos quieren hacer es por bien de la sociedad. Así que la pregunta es esta: ¿es posible que funcione el plan de los gobernantes de mejorar la problemática social que poco a poco se hace más y más incontrolable? Usted si piensa de manera apresurada y desprevenida, usted puede decir, bueno, sí es posible. Yo le digo, no es posible, y les voy a decir el por qué. No es posible porque en los planes de la inmensa mayoría de gobernantes no está Dios. Y si Dios no está, no hay evangelio. Y si el evangelio no está, el corazón malo no solamente seguirá siendo malo, sino que empeorará. Y la maldad en la sociedad, como consecuencia de que no hay Dios, de que no hay evangelio y de que la maldad en el corazón del hombre empeorará, como consecuencia, ¿qué pasa? Que el mal se multiplicará. Eso es lo que vemos en Génesis capítulo 6. Lea usted el versículo 1 conmigo. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra. Así comienza el capítulo 6. Es decir, cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, ¿qué fue lo que sucedió? Volvemos al versículo 5. La maldad de los hombres, ¿qué dice? Era mucha sobre la tierra. Y ese es el punto, mis hermanos. Ese es el punto. Entre más continúen pasando los años y entre más se multiplique la raza humana, la maldad se multiplica más y los planes de los gobernantes, sin importar de qué países sean, están condenados al fracaso total. ¿Por qué? Porque no tienen en cuenta a Dios. Por el contrario, los programas sociales de la mayoría de gobernantes a la que nosotros estamos sujetos, no solamente no tienen en cuenta a Dios, sino que por el contrario nos quieren poner en contra del Dios que adoramos. Si la palabra de Dios nos enseña que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas
y que el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas, hay sentido en que una sociedad llena de hombres malos, de gobernantes malos, de leyes malas, continúe buscando soluciones en ellos mismos para convertirse en buena. Espero que usted haya visto el razonamiento. ¿Cómo es posible, hermanos? Quiero que usted entienda, no estoy diciendo de que todo lo que hagan es malo y perverso. De hecho, Dios usa a los gobernantes para restringir, digámoslo así, la maldad de las personas. De hecho, Dios usa aún a los gobernantes para bendecir o para cuidar a la iglesia, al menos en muchos países. Este es el caso, no confunda, ni crea que yo aquí me estoy rebelando en contra de las instituciones, ni de los gobiernos, ni de las leyes, pues la Escritura nos manda precisamente a todo lo opuesto, a sujetarnos a esos gobernantes, a respetarlos, incluso a pagar los impuestos que es debido, nos dice el capítulo 13 de Romanos. Pero el punto es el siguiente, hermanos, o sea, hay sentido en que las sociedades que están llenas de hombres malos, cuando hablo de malos, ¿a qué me estoy haciendo referencia? Estoy haciendo referencia a hombres que no han creído en Cristo, a hombres injustos, a hombres incrédulos, a eso. No que ellos sean malos y yo sea bueno, no, a hombres malos en el sentido hombres que se rehúsan a creer en el Señor. Entonces, hay sentido que las sociedades llenas de hombres malos, gobernadas por hombres perversos, con leyes horribles y malas, que sirven propósitos malos, continúen creyendo que pueden convertirse en buenas sociedades. Esto no se puede. Hermanos, y si continuamos escudriñando este contexto del capítulo 12 de Mateo, si usted quiere escudriñarlo en casa, usted se va a dar cuenta que el Señor Jesucristo, por medio de una pregunta retórica, nos ayuda a respondernos la pregunta que nos acabamos de hacer. Entonces, la pregunta que nosotros nos hicimos fue: ¿puede una sociedad mala, con hombres malos, con gobernantes malos, con leyes malas, convertirse ella misma en algo bueno? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, dejemos que el Señor Jesucristo nos hable. Por eso dice el Señor Jesucristo: ¿cómo podéis vosotros decir hacer lo bueno siendo malos? Decir, hermanos, el hombre malo no puede hacer aquello que es agradable a Dios. Es como si el Señor nos dijera, aplicado a nuestro planteamiento: ¿cómo podéis vosotros frenar las problemáticas sociales cuando el problema son ustedes mismos? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo ustedes pretenden solucionar la problemática social que los agobia cuando el problema está en su corazón? ¿Cómo podéis vosotros mejorar la vida en la sociedad si las sociedades tienen leyes malas que permiten cosas malas? Hermanos, es decir, ¿cómo nosotros podemos pretender que nuestras sociedades se mejoren si quienes nos presiden en eminencia están legislando muerte, eutanasia, aborto y homosexualismo? ¿Cómo pretendemos que esto se mejore cuando todo a nuestro alrededor es malo y las leyes y los gobernantes son malos? Hermanos queridos, aquí es cuando nosotros debemos poner los pies sobre la tierra. Ustedes se acuerdan, estamos en el siglo malo, gobernado por gente mala, con leyes malas, y esto no va a mejorar. Ahora, y señale ese ahora, o pero, o sin embargo, a pesar que el hombre injusto jamás podrá cambiar la sociedad en la que vive en virtud de su propia injusticia, no podemos perder de vista, mis hermanos, aquí ya entramos en materia, no podemos perder de vista que los hombres y las mujeres que hacemos parte de la iglesia, es decir, los hombres justos y las mujeres justas, tienen un llamado. Y a la luz del pasaje que leíamos ahora, a la luz de ese pasaje, el llamado es a sacar las buenas cosas que usted tiene en su corazón de su buen tesoro. Es decir,
A pesar que estemos en un mundo perverso, gobernado por gente perversa, llenos de leyes perversas, usted es llamado a sacar lo bueno que hay en su corazón, hermano. Usted es llamado a sacar las buenas cosas del buen tesoro del corazón. Y a que con esas cosas usted honre a Dios, guarde su hogar, edifique su iglesia e influencie, he aquí el punto, e influencie hasta el grado en el que el Señor nos permita la sociedad que nos rodea. ¿Ven el punto? Nuestro objetivo no es ni reconstruir la sociedad, nuestro objetivo no es revitalizar la sociedad que está condenada por el Señor. A nivel global, nuestro objetivo es que en virtud de la justicia imputada por nuestro Dios mediante la fe en Cristo, nosotros que fuimos predestinados para buenas obras, ahora saquemos toda esa buena obra que el Señor ha hecho en nuestro corazón y la podamos usar para la gloria de Dios, para el bien de nuestras familias, para el bien de nuestra iglesia y aún para el bien de la sociedad en la que vivimos y a la que pertenecemos. Es decir, hermanos, el hecho de que el mundo esté bajo la condenación de Dios, el mundo de que estemos rodeados de gobernantes impíos, el hecho de que hayan leyes impías no nos exime de la responsabilidad que tenemos de hablar lo bueno, de decir lo bueno y de hacer lo bueno en esta sociedad a la que pertenecemos. Hermanos, y debemos meditar en esto. Debemos meditar en esto. ¿Usted ha escuchado el dicho de todo tiempo pasado fue mejor? Todos lo hemos escuchado. Y quizás muchos tendríamos algunos argumentos para decir, bueno, sí, todo tiempo pasado fue mejor. No, yo me acuerdo aquel tiempo. No, sí fue mejor. Yo le voy a decir una cosa, ese dicho estrictamente hablando es una total mentira. ¿Y sabe por qué? Porque la Escritura nos da testimonio que todo el tiempo que ha transcurrido desde la creación ha sido caracterizado por la presencia del pecado. Y Génesis capítulo 6, versículo 5 nos aporta las pruebas que respaldan esto que estamos afirmando. Usted recuerda lo que dice el versículo 5. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón era de continuo solamente el mal. Hermanos, este versículo nos permite llegar a la conclusión que los hombres ya estaban alejados de Dios. Los hombres estaban tan alejados de Dios y sus prácticas eran tan opuestas a aquellas de la voluntad de Dios que Dios determinó raerlos de la faz de la tierra. Pero además de todo, hermanos, este versículo se enfoca en el problema principal al que yo quiero que ustedes le den prioridad en esta noche. Este versículo nos dice, sí, los hombres estaban corruptos, podemos inferir, claro, las sociedades estaban corruptas, pero este versículo nos dice el por qué, el dónde yace el problema. Y el problema yacía de nuevo en el corazón de los individuos, y por eso Dios mismo dice, porque todo el designio de los pensamientos del corazón era de continuo solamente el mal. Así que el problema, hermanos, yace en el pecado. El pecado yace en el corazón yace en el hombre yace dentro de una sociedad. Por tanto, el problema de la sociedad, estrictamente hablando, no es el hombre per se, sino el pecado que habita en el hombre. Es decir, estamos como estamos por nuestro pecado, por el pecado de aquellos con los que interactuamos, y también estamos como estamos en parte porque nosotros, llamados a ser sal, no lo somos, y llamados a ser luz, no alumbramos. Así que no se queje mucho por el estado en el que estamos, porque en cierta parte usted y yo tenemos la culpa, hermanos, en cierta parte. Ahora, hermanos, ¿qué pasó aquí? Que el Señor
se arrepintió en su corazón de haber creado el hombre y determinó raerlo de la faz de la tierra. Y vino el diluvio universal. Y aún después que el Señor acabó con el exceso de pecado, ojo, no podemos cometer el error de decir, y el Señor acabó con todo el pecado. ¿Por qué? Porque es que el pecado también viajaba con la familia de Noé. Aunque ellos creyeron a la promesa de salvación, el pecado viajaba con ellos. Entonces, hermanos, aún después de que el Señor acabó con el exceso de pecado en el diluvio universal, el pecado no cesaría de existir ni tampoco de continuar afectando esas esferas a nivel personal, eclesial y secular. Hermanos, incluso después de la extinción de la raza humana en Génesis capítulo número 7, podemos apreciar en Génesis capítulo número 11 el típico caso. Miren ustedes, lo voy a personificar con respeto. El Señor ve todo el mundo, todas las personas, y dijo, todos los hombres están, vendidos al mal por completo. Es más, si hacemos una exégesis de este versículo 5, aquí este versículo 5 parece que nos dijera de que absolutamente todos los hombres siempre estaban pensando en el mal, en hacer el mal. Hermanos, y presten atención, aún después del diluvio universal, en Génesis capítulo 11, volvemos a ver cómo el hombre, después de haberse multiplicado, se organizó de nuevo en sociedades, y en Génesis 11 volvemos a ver el típico ejemplo de una sociedad arrogante que intentó independizarse de Dios, que quiso exaltarse ella misma por encima de las demás sociedades y que se unió como un solo hombre para lograr tales propósitos. Hermanos, y la Biblia se refiere más particularmente a Génesis capítulo 11 versículo 3. Yo se los leo. Y se dijeron unos a otros. ¿Quiénes? Los descendientes de Noé. Se dijeron unos a otros, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Hermano, no tengo mucho tiempo para morar en este versículo. Lo único que yo quiero es que ustedes vean que aún después del diluvio universal, las personas comenzaron a multiplicarse, comenzaron a agruparse en sociedades, y las sociedades persistieron hasta el día de hoy en apartarse de los designios de Dios. Hermanos, la sociedad compuesta principalmente por personas que no tienen una relación de orden salvífico con el Señor en su esfera personal, hermanos, por consecuencia natural, estarán prontos a manifestar de manera colectiva el pecado, y no solamente perderán la vergüenza en hacerlo, sino por el contrario, se gloriarán en ello. ¿Qué de aquella sociedad de la que nos habla la Escritura, que estaba absolutamente putrefacta, corrompida y corroída y carcomida por el pecado? ¿Ustedes se acuerdan cuál es? Sodoma y Gomorra. ¿Qué de esa sociedad? Vean el punto. Vean el punto. El mal es raído de la faz de la tierra. Pero claro, quedaron seres humanos, se fueron multiplicando, cumpliendo la orden de Dios, fructificados y multiplicados, y vuelve y pelecha el pecado, y vuelve y penetra en las sociedades, hermano. Y vuelve la Escritura a darnos un ejemplo de cómo el mal penetra tanto una sociedad, que ella misma nos dice, entonces Jehová dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. O sea, llegaron al colmo del pecado, hermanos. ¿Cuándo vamos a llegar nosotros como sociedad al colmo del pecado? Bueno, estamos no muy lejos, que digamos. Hermanos, y aquí hay otro error que nosotros podemos ver cuando llegamos aquí a Sodoma y Gomorra. Es muy fácil imaginarnos los últimos días de Sodoma y Gomorra, un degeneramiento horrible, un estado pernicioso, personas en pleno
en pleno pecado sin vergüenza alguna. Pero una vez, estimados hermanos, una vez Sodoma y Gomorra fue una sociedad que, aunque lejos de ser perfecta, es pertinente decir que no era tan pérfida como los últimos días que caracterizaron su existencia. Es decir, hermanos, este es el punto donde los quiero llevar. Es decir, el homosexualismo en Sodoma y Gomorra fue tomando posesión gradual y progresiva de las personas y de los hogares. ¿Y dónde terminó todo? La sociedad terminó aceptando ese pecado por completo. Pero no cometamos el error de pensar, no, es que ellos siempre fueron perversos. No, todo empezó con algunos pocos. Y esos pocos comenzaron a infectar a otros. Y esos otros a otros y a otros y a otros. Y el pecado fue metiéndose en todas las esferas. Y a lo último, ¿qué pasó? La sociedad lo santificó en el sentido coloquial de la palabra y dijo, esto es lícito y es permitido. Y yo quiero desafiarte y quiero ponerte a pensar, porque eso es lo que nosotros estamos viviendo en la sociedad del día de hoy. Eso mismo, hermanos. El pecado ya se normalizó, el pecado ya se aceptó y ahora vamos a la cárcel los que nos oponemos a ese pecado. Ahora el homosexualismo no es pecado. Ahora el asesinato de una madre a su hijo no es pecado en muchas naciones, aquí tampoco hasta cierto número de meses. Aquí el acabar con la vida de una persona enferma no es pecado. No, eso se llama benevolencia humana, eso se llama benevolencia humana. Pero nosotros estamos así. Esta sociedad no siempre fue así, fue menos mala. Pero a medida que aumenta el tiempo, se ha corrompido más y más. Y hermanos queridos, nosotros somos llamados a ser sal de esta tierra. Y la sal de esta tierra no va a impedir por completo que esta tierra continúe dañándose. Lo que sí hace la sal es prevenir el aceleramiento de esa putrefacción. Es decir, la sal frena de alguna manera que esa tierra se pudra tan rápido como de otra manera hubiese podido hacerlo. Yo quiero preguntarte, ¿no es cierto que nos quejamos de la sociedad en la que vivimos y en realidad poco hacemos para cambiar nuestro entorno? ¿No es cierto que somos sal, así nos llama el Señor, y en realidad muchas veces en vez de ser sal, estamos siendo copartícipes de las obras malas de un mundo que está bajo maldición? ¿No es cierto que el Señor nos llama luz y en muchas ocasiones tenemos comunión y participamos de las obras infructuosas de las tinieblas? Hazte esa pregunta. Entonces no nos quejemos del estado en el que estamos y no nos quejemos si mañana nuestros hijos son víctimas de esta sociedad putrefacta en la que vivimos. Hermanos, yo no les estoy diciendo que vamos, ánimo, vamos a cambiar la sociedad, porque yo les voy a decir una cosa, desde Babel hasta hoy, desde Sodoma y Gomorra hasta la calle de los travestis en esta ciudad, el problema es el mismo. Los hombres no quieren tener en cuenta a Dios ni en sus vidas ni en sus hogares, pero sí pretenden que sus sociedades mejoren. ¿Ven la hipocresía? Los hombres no quieren creer las promesas de Dios. Los hombres quieren mantener a Dios fuera de sus hogares. Quieren gobernar sus casas como a ellos se les venga en gana. Los hombres quieren excluir a Dios de todas sus vidas, pero sí quieren, qué conveniente, sí quieren que sus sociedades vivan en paz. Hermanos, eso con Dios no funciona. Y eso con Dios no funciona porque así lo dice la palabra de Dios. Si los hombres no tienen en cuenta a Dios, entonces esta es la respuesta de Dios. Vaya conmigo a Romanos 1, por favor. Romanos 1, 28. Romanos 1, 28.
Y como los hombres no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esto es lo que está pasando en esta sociedad y en todas las demás sociedades que no quieren tener en cuenta a Dios, hermanos. No quieren tener en cuenta a Dios. Ahora entonces Dios le dice, ok, no me quieren en sus vidas, no me quieren en sus hogares, no me quieren en sus esferas. Bueno, si eso es como si el Señor les dijera, si eso es lo que quieren, eso es lo que van a tener. ¿Y qué hace el Señor? Ahora los entrega a una mente reprobada, y esas mentes reprobadas, versículo 29, están llenas de injusticia, de fornicación, de perversidad, de avaricia, de maldad, de homicidios, de envidia, de contiendas, de engaños, de malignidades, de murmuraciones, de detractores, de personas que aborrecen a Dios, de soberbios, de altivos, de inventores de males, de desobedientes a los padres, de necios, de desleales y de implacables. ¿No es esa la sociedad en la que vivimos, hermanos? ¿O le estoy mostrando un retrato de algo que usted no conoce? Esa es la sociedad en la que vivimos, hermanos. Está atestada de personas así, hermanos. Pero quiero antes de terminar, y de nuevo me quedé corto, pero quiero antes de terminar decirle esto. Si hay un versículo en la Escritura que nos muestra claramente la relación entre el desacato, el desprecio por el consejo de Dios y el pecado manifestado en la sociedad como consecuencia de ese desacato, yo se los leo, es Proverbios 5:7, si usted lo quiere anotar para que lo estudie en casa. Proverbios 5:7 es la prueba fehaciente de la relación que existe entre desacatar el consejo de Dios y las consecuencias de desacatar el consejo de Dios. Y yo se lo leo, dice: ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final. ¿Por qué gimen? Porque no quisieron atender a la voz del Señor. Pero continuemos. Versículo 12, y digas: cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión. Versículo 13, no oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Hermanos, ahora hicimos la correlación entre las personas que no quieren saber nada de Dios, que son la inmensa mayoría de las personas con las que interactuamos a diario en la sociedad, y cómo Dios a muchas de esas personas ya las entregó a una mente reprobada, atestada de toda suerte de males y de maldades que leímos. Ahora, lo que dije a continuación fue que si hay un versículo en la Escritura que prueba la correlación entre el desprecio y el desacato por el consejo de Dios, que es la bendita palabra de Dios, y las consecuencias de despreciar ese consejo de Dios, era Proverbio capítulo 5, versículos del 7 al 14. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Hermanos, y es aquí donde vemos a una persona que despreció la voz de Dios. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de haberlo hecho? El versículo 14 de Proverbios capítulo 5 nos lo dice en claro. Casi en todo mal he participado. Ojo. Por haber desacatado la voz del Señor, que aquí es personificada como un padre a un hijo, por haber desacatado, por haber ignorado, por haber despreciado la voz del Señor. Ahora, ¿qué dice el hombre que se da cuenta de su necedad? ¿Qué dice? Casi en todo mal he estado, y escuchen esto, en medio de la sociedad
y de la congregación. Léalo usted mismo. Proverbios capítulo 5, versículo 14. Por no haber escuchado la voz de Dios, por no haber recibido el consejo del Altísimo, el hombre reconoce, es verdad. Casi en todo mal he estado, casi de todo mal he participado, y aún en medio de la sociedad y en medio de la iglesia. Ahí tenemos, hermanos, ahí tenemos cómo el pecado de ignorar la voz de Dios trajo más pecados que se manifestaron no solamente en la esfera eclesial, sino en la esfera secular. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído, y por eso, versículo 14, casi he participado en toda suerte de males. Hermanos, me muevo hacia la conclusión. Así que usted bien lo sabe, de la misma manera en la que el pecado arruina la relación del hombre con Dios, el pecado ha convertido cada sociedad en una cloaca de inmundicia, llena de inmoralidad, de corrupción y de injusticia. Unas sociedades sí están más afectadas que otras, pero todas las sociedades son una muestra del poder deformador del pecado. Leyes que avalan lo que Dios prohíbe, normas en colegios que impulsan el homosexualismo y la ideología de género, destrucción del diseño de Dios en lo referente al hogar, rebeldía en contra de los gobernantes establecido por Dios. Estas cosas, hermanos, son solamente algunas de las cosas que caracterizan las sociedades que quieren tener a Dios fuera de ellas. Pero yo le hago una pregunta. ¿Podemos hacer algo al respecto? Eso es lo que nos compete ahora. Ustedes se acuerdan que al principio les dije, nos quejamos del sol y no podemos hacer nada, nos quejamos del poco dinero y no podemos hacer nada, o del poco poder adquisitivo. Hermanos, usualmente el inglés es criticado por quejarse de todo, y bueno, ellos mismos reconocen, el inglés se queja de todo y sin razón. Pero aquí la pregunta es, ¿podemos hacer algo al respecto de la situación en la que nuestra sociedad se encuentra? Ciertamente, hermanos, la Escritura nos habla de que este siglo es malo, y ciertamente la Escritura nos advierte de las cosas que suceden en este mundo malo, y ciertamente la Escritura testifica de que este mundo malo solamente se empeorará. Pero yo le quiero enseñar a usted hoy, comete un gravísimo error si piensa que como este mundo está malo, entonces nosotros no podemos hacer nada. Y yo le repito algo, y quiero dejar esto en claro. Si bien no somos llamados a cambiar este mundo de su justa condenación, es decir, nosotros no somos los que vamos a salvar este mundo, y si bien nosotros no somos llamados a reconstruirlo, mucho menos, sí creo que nosotros estamos en el deber de pedirle al Señor que nos conceda la gracia para al menos no contribuir al empeoramiento de la sociedad en la que vivimos y de la que hacemos parte. Para comenzar, eso deberíamos hacer. Señor, concédeme la gracia, restringe mi maldad, Señor, para que yo, aún ese remanente de pecado, no influya de manera negativa en esta sociedad. Hermanos, es como si la sociedad en la que vivimos, no tuviera ya con todos los perversos. Aún nuestro pecado aporta a que esa sociedad continúe empeorando. Así que, hermanos, solemos tener esta actitud quejumbrosa ante todo lo que nos rodea y quizás muchos de nosotros nos hemos entregado a una actitud conformista al respecto de todo lo que sucede, precisamente porque creemos que no podemos hacer nada. Pero, hermanos, a pesar de que el reino al que pertenecemos no es de este mundo, como nos dice Juan 18:36, y si bien nuestro propósito como integrantes del reino de los cielos no es reconstruir este mundo, no es transformar este mundo, hermanos, sí es nuestra responsabilidad
sacar de lo que tenemos, porque no podemos dar lo que no tenemos. Pero si en verdad somos cristianos, si hay un buen tesoro en nuestro corazón, si hay cosas buenas en nuestro corazón, si hay temor de Dios en nuestro corazón, y nosotros debemos sacar lo bueno que Dios ha obrado y ha hecho en nosotros, y lo debemos sacar, hermanos queridos. En primera instancia, para salvaguardar nuestros hogares de la influencia de la sociedad. En segunda instancia, para proteger nuestras iglesias de la maldad de esta sociedad. Y en tercera instancia, hermanos, para al menos no contribuir al deterioramiento precoz de esta sociedad, porque es que va a pasos agigantados hacia la perdición, hermanos. Y somos llamados a sacar lo que tenemos, es decir, lo bueno que Dios ha hecho, hermanos. Así que, hermanos, también somos llamados, les recuerdo, somos llamados sal de este mundo. Y eso significa que nuestras palabras y acciones no solamente deben honrar a Dios, y no solamente deben tener como propósito edificar nuestros hogares, sino que también, hermanos, deben aportar en algo a que esta sociedad no se corrompa tan rápido como lo haría sin nuestra interacción y participación, hermanos. Somos llamados entonces, hermanos, a cerciorarnos de que estemos siendo sal y luz. Somos llamados a sacar de nuestro corazón los buenos tesoros de Él. Somos llamados a orar por los gobernantes. Somos llamados a tener paciencia con los que se oponen, sí. Pero, estimados hermanos, somos llamados a influenciar nuestra sociedad hasta el punto que el Señor nos lo permita, por medio de obras piadosas. Recuerden, obras piadosas que reflejen obediencia a la ley de Dios y que tengan como propósito honrar a Dios, guardar su hogar, proteger la iglesia y, de nuevo, influenciar la sociedad hasta el punto en el que el Señor nos permita hacerlo.